Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente con la inteligencia emocional. Vamos a hacer el capítulo de hoy que se va a centrar en los bloqueos emocionales. Es un capítulo complejo. ¿Qué es un bloqueo emocional? Un bloqueo emocional se puede definir como un parón en nuestras emociones que hacemos en un momento determinado. Es, eh, es complejo porque la gente normalmente, no es consciente de que tiene bloqueos emocionales. La gente normalmente se piensa que, que algo no lo puede hacer, que algo no está capacitado para hacerlo, que algo no es para esa persona. Yo a lo largo de esta profesión he trabajado con muchos tipos de bloqueos emocionales. Los hay de todos los tipos imaginables. Son, digamos, es una barrera, es una especie de barrera que nos ponemos en un momento que sentimos un miedo, una frustración, una decepción, una tristeza. Es decir, hay emociones detrás del bloqueo. Emociones que además están seguramente cuando se produce el bloqueo la emoción está en pleno en plena explosión. ¿Qué bloqueos emocionales son los habituales? Yo el más habitual, el que más me encuentro es la timidez. La timidez no es una forma de ser, la timidez es un bloqueo emocional. Es ese miedo a lo que pensarán de mí, lo que dirán de mí, lo que creerán de mí. eh, yo no estoy a la altura. Eso es la timidez. Y la timidez efectivamente es un bloqueo. O sea, aunque ya sé que hay muchos tímidos al otro lado de la cámara, aunque penséis, no, yo es que toda mi vida he sido tímido, es que me da vergüenza. No. La timidez es un bloqueo emocional. ¿Por qué? Porque nos bloquea hacer cosas naturales del ser humano. O sea, la timidez es como un parón en mi relación social, que además la timidez por sí misma nos genera, nos aflora muchas emociones no positivas. Es decir, nos aflora el sonrojo, que es una emoción, nos aflora la, la incapacidad que sentimos, que en ese sentido es una emoción, nos aflora el empequeñecimiento. La persona tímida se empequeñece y eso en ese momento es una emoción. O sea, surge a raíz de la timidez, nos empequeñece y entonces adoptamos el estado emocional negativo de sentirnos más pequeños que el resto. La timidez, ya te os digo que es yo creo, el más extendido que me he encontrado. Pero bueno, luego está el no saber, no atreverme a hablar en público, no atreverme a enfrentarme con situaciones sociales. Por ejemplo, una cosa que he vivido varias veces, no muchas, pero varias, es la persona que socializa en un grupo social, por ejemplo, de parejas, y bueno, siempre hay el patoso, claro, evidentemente, eso ocurre en todos los grupos sociales, y no se atreven a decirle, por no quedar mal, o con la pareja o con el resto. Es decir, las personas que no se atreven a decir las realidades, a ser asertivos, por ejemplo, no ser asertivo es un bloqueo. La realidad normal sería ser asertivo. Si somos agresivos o somos pasivos, las dos es un bloqueo. O sea, el agresivo, la agresividad es un bloqueo emocional totalmente. Porque la agresividad
cuando hablamos de agresividad sin razón, sin motivo, esas personas que tienen, como se dice, la piel muy fina, están bloqueadas por cualquier circunstancia. Mirad, ¿cómo se producen los bloqueos? Pues normalmente la mayoría de bloqueos, la gran mayoría, se produce en la infancia. Es el momento en que somos más sensibles, más vulnerables, que tenemos menos capacidades, estamos menos formados, y entonces se nos producen esos bloqueos. Por ejemplo, bloqueos que yo he vivido, que yo recuerde, mi padre o mi madre eran alcohólicos. Claro, convivir en una casa en que una de las dos personas, digamos, adultas, es alcohólica, origina vivir situaciones espeluznantes. Mi padre maltrataba a mi madre, la pegaba, por ejemplo. Eso genera un bloqueo tremendo. No os quiero decir los abusos, los bloqueos que generan, pero son bloqueos vitales. Yo, por ejemplo, he vivido los miedos nocturnos de los niños, esos miedos irracionales. Bueno, ya sabéis que yo os he dicho siempre que el miedo no existe. El miedo lo generamos nosotros, además le damos alas, le ponemos cara, le ponemos cuerpo, pero el miedo no existe. Yo recuerdo a aquel chico muy bajo que tuve en un curso, yo le decía Superman, Macho Man, porque era triunfador en todo. Y realmente en su trabajo, en su vida, era un triunfador. Pero no sé cómo surgió el tema, trabajamos algo, una dinámica o algo, no me acuerdo cómo surgió. Y él se le cambió la cara, cambió la posición corporal, se puso así más encogido. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y nos contó un bloqueo que tenía. Él, siendo niño, estaba durmiendo en su cama y está convencidísimo de que una mano salió para cogerle de debajo de la cama. Se puso a gritar como un desesperado, vinieron sus padres, lo explicó, miraron por toda la casa, los armarios debajo de las camas, no había nadie. O sea, había sido un mal sueño. Pero le dejó grabado de tal manera que no podía dormir en una cama que debajo no tuviera nada. Es decir, tenía que dormir con un canapé sí o sí. Eso le generó problemas. Bueno, es que los bloqueos emocionales le generan problemas a todo el mundo que los tiene. Y lo solucionamos con un anclaje. En ese recuerdo bien, no me acuerdo bien cómo lo hicimos, pero era un anclaje con su hermana, que era más pequeña que él, que para él era una persona importantísima en su vida. Lo solucionamos trabajando con su hermana. ¿Y cómo era de fuerte ese bloqueo? Que este chico, que ya os digo, ya va macho men, porque claro, es que él no va más, cómo se encogía, cómo se empequeñecía, cómo se hacía como una bolita, era horrible, horrible. He vivido ese bloqueo, he vivido otro bloqueo, que es, y fíjate, no tenía nada que ver o sea, increíble pensar que era un bloqueo. Era una chica, trabajaba en una entidad financiera, no era yo vivo en Barcelona, en la provincia de Barcelona, pero entonces vivía en Barcelona. Ella no era de allí, no era de Barcelona, llevaba mucho tiempo queriéndose ir a su lugar de origen, llevaba mucho tiempo queriendo tener un hijo y no había forma, y detectamos que tenía un bloqueo que le impedía conseguir lo que quería. Era un poquito más complejo de lo que explico, pero iba por este camino. Hicimos, con esta chica recuerdo que la trabajé con tapping,
hicimos una integración de polaridades, porque ella lo definía como dos polaridades que tenía en sí misma. Una tiraba hacia donde no quería, otra tiraba hacia donde ella quería. Siempre ganaba la que no quería. Bueno, pues una vez solucionado se quitó ese bloqueo, se fue a su lugar de origen, fue madre, está muy bien, está perfectamente. Es decir, los bloqueos se presentan de múltiples formas, me acuerdo, lo he explicado en el curso de PNL que hago paralelo a este, cuando trabajo los anclajes, he explicado el anclaje de conducta compleja de una persona que se dedicaba a dar formaciones a empresas y de pronto, tal día como hoy, si había alguien desconocido en la sala, no podía hablar. Yo trabajé con esta chica, me acuerdo que trabajé a fondo por otros motivos. Aparte de este, tenía otro bloqueo. Otro bloqueo que era muy curioso. Cerraba los ojos y solo veía negro. Era incapaz de ver cualquier tipo de color. Era un bloqueo de la infancia. Bueno, pues trabajando un bloqueo, pues colaboramos al otro. Lo superó, todo fue muy bien. Y me viene a la mente otro bloqueo que también lo he comentado en el curso de PNL. Bueno, me vienen muchos, no me viene uno, me vienen muchos. Pero todos los trabajos que os explico, todas las técnicas, todas las soluciones, provienen de bloqueos. Es decir, simplemente el pensar yo no soy capaz, yo no puedo, esto es muy difícil, es un bloqueo. Es un bloqueo mental inconsciente. Por ejemplo, el niño que está dormido, el bebé, no un niño, bebé, meses, está dormido en su cunita. Y de pronto estamos en casa, está dormido en su cuna, tenemos mala suerte y se nos cae un jarrón, un golpazo. ¡Bum! Y el bebé se despierta sobresaltado. Eso le genera un bloqueo tremendo que en función de lo que estuviera soñando o lo que estuviera su cabeza dándole vueltas, le deja bloqueado en una función determinada. Es impresionante. Los niños, por ejemplo, no ya tan bebés, ni tampoco ya más mayores. Esa edad de 3 4 años, 2 3 4 años, 5, que a lo mejor cuando sus papás están discutiendo por algo, pero discutiendo sin violencia y sin nada, no entienden que levanten la voz, les bloquea de una manera terrible. Por ejemplo, un niño, ver cómo castigan a otro niño le puede bloquear, pero le genera unos bloqueos en la madurez tremendos. Todo esto, claro, lo que os iba a contar. Haciendo una dinámica, haciendo el anclaje talismán, que a mí me encanta hacerlo, yo lo he modificado precisamente por lo que os voy a contar. Yo decía, piensa en 5 años atrás, ahora piensa en 10 años atrás, 15 años atrás, y así de esta manera, condúcete hasta tu infancia, en tu colegio, pero ahora vas a tener la posibilidad de elegir el sitio donde te vas a sentar, los compañeros o compañeras que van a estar a tu lado, el profesor o profesora que tú quieres tener, lo vas a poner tú, la clase que tú quieras, para sentirte muy feliz. Y una chica, una señora, empezó a llorar y a gritar de una manera, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Resulta que cuando era niña, en el colegio que iba, la castigaban, la decían que era idiota, que era tonta, perdón, tonta. Le repetían muchas veces que era tonta, pero además en su casa también se lo habían repetido. Menudo bloqueo le generó esto, porque ella se pensó realmente que era tonta. Cuando estuvo en mi clase, en mi curso, igual tenía más de 50 años.
y seguía pensando que era tonta. Además, cuando la castigaban, cuando hacía algo mal en el cole, porque era revoltosa, le decían, vas a ir a aquel pupitre que es el de las tontas. Madre mía, qué bloqueo tuvo. Lo solucionamos, no me acuerdo cómo lo solucionamos, pero estaba, pero ya, yo digo que se puso a chillar, desesperada, llorando. Es tremendo, es tremendo. La muerte de un ser querido nos genera bloqueos. También los he vivido en alguno de mis cursos. Bloqueos que generan catarsis normalmente. Es decir, nos hacen un parón de tal manera, no es una barrera simplemente, no, es una paralización de cierta parte de mis emociones, hasta tal punto que no podemos avanzar, y además esto nos va generando, nos va retroalimentando la negatividad, hasta que se pueden descubrir y se solucionan, son muy fáciles de solucionar. Yo he vivido varias catarsis, producidas todas por bloqueos en la infancia, por culpa, y hay que decirlo así claramente, por culpa de los padres, que, bueno, en un momento determinado, haciendo una dinámica, han estallado. Ha salido toda la mierda que llevaban dentro. Luego lo hemos solucionado, pero de momento ese bloqueo que no se había manifestado de otra manera, en un momento determinado se manifiesta con un estallido. Bueno, voy a ver si me queda algo de los bloqueos que comentaros. Sí, voy a comentaros por encima cómo solucionamos los bloqueos. Digo yo, no sé, yo lo que recomiendo siempre es revivir lo que te generó el bloqueo. Pero ¿qué ocurre? Que no lo recordamos muchas veces. La mayoría de las veces no recordamos qué me generó ese bloqueo. Entonces, lo bueno sería volver al pasado, pero claro, como genera mucho dolor, nuestro inconsciente nos borra ciertas partes del pasado. En algún caso yo he vivido que la familia o algún amigo nos tienen que aclarar qué pasó, porque son sucesos que nos ocultan porque son muy dolorosos. Ellos no son conscientes de que nos están haciendo daño, pero si conseguimos hablar con nuestra familia o con algún amigo de la familia y decirle, oye, yo tengo este problema, a ver si recuerdas cómo me pudo pasar y tal, a veces nos soluciona muchísimo. ¿Cómo se tiene que iniciar el proceso de cambio? Vamos a ver. Hay que saber que el bloqueo no es para siempre, que se puede cambiar y eliminar. Hay que desearlo, decir, bueno, deseo quitarme el bloqueo. A solas es complicado, porque precisamente el propio bloqueo no nos deja trabajar con él. A lo mejor es buscar ayuda para llevarlo a cabo, sabiendo que la persona que me va a ayudar y me va a guiar solo es eso, un guía. Hay que cambiar el pensamiento consciente y acostumbrarle. Hay que meter todos esos cambios en el inconsciente. No hay que desfallecer, es decir, hay que tener mucha paciencia. Motivación constante, aunque pensemos que no estamos avanzando, estamos avanzando. Ese cambio se produce muy poco a poco. Y cualquier pequeño contratiempo que tengamos no es importante para el cambio. Importantísimo esto, ¿eh? Pensamos que hoy estoy en proceso de cambio, ya me ha surgido esto, tengo que volver a empezar. No, de eso nada, de eso nada. Lo que haya hecho se mantiene. No tienes que sentirte estúpido en el proceso de cambio, eso es muy importante. Siempre se puede cambiar, cualquier edad es válida, nunca es tarde. Y el cambio nunca acaba, jamás acaba en nuestra vida. Bueno, pues hay que saber buscar los orígenes sociales y culturales que han marcado nuestro camino. Hay que saber recordar y vivir, aunque nos duela, todo aquello que nos reprimió desde la más tierna infancia. Yo particularmente tengo experiencias propias de solucionar
pensamientos, de que recuerdos que yo tenía, gracias a poder hablarlo con la familia. No hay que ocultar los sentimientos, a ver, tampoco tienes que dar una pancarta con los sentimientos que tienes escritos, pero no hace falta ocultarlos. Hay personas con las que puedes hablarlos y eso te va a ir muy bien. Todo lo que vas cambiando va echando raíz en el inconsciente, aunque tú no lo notes. Luego también, por ejemplo, según a qué grupos sociales hayan pertenecido a nuestra familia o nosotros mismos cuando en la infancia, también nos ha podido marcar. Hay que determinar qué grupos sociales había cuando yo estaba en mi infancia. Bueno, yo creo que con todo esto más o menos os he aclarado de qué van los bloqueos emocionales. Uno de los apartados más complejos que hay con las emociones. Pero la buena noticia es que se pueden solucionar y la vida se abre clamorosa delante de ti. Bueno, hasta mañana, muchas gracias.